Profesor, compañeros, tengan todos buenas noches. El día de hoy vamos a hablar respecto a la corrupción en el Perú, un análisis filosófico y legal. Vamos a dar un estudio detallado sobre la corrupción, sus efectos y respuestas éticas en el contexto peruano. Netamente vamos a hablar también de un caso en particular muy controversial que a continuación vamos a explicar. Antes de ello me presento, soy la doctora Rosemary Martínez. Vamos a hablar respecto a nuestro contexto de la organización, pues es un prestigioso buffet jurídico RFJ, el cual ha establecido su presencia en el mercado legal peruano, ofreciendo servicios especializados que incluyen la asesoría del derecho económico, derecho penal y sobre todo el derecho administrativo. Su experiencia en casos de corrupción resalta el compromiso con la defensa de la legalidad y la justicia. Vamos a hablar respecto al caso de Alejandro Toledo y la empresa muy reconocida a nivel mundial, Odebrecht. Los pagos ilícitos por Odebrecht. Recordemos que Alejandro Toledo fue el presidente del Perú en algunos años y el expresidente recibía pagos ilícitos por parte de la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht, que es una empresa multinacional brasilera, que reveló pagos por adjudicaciones de licitaciones a diversos países. Dentro de ellos tenemos a Perú. Estos pagos se realizaron a cambio de la adjudicación de contratos públicos, específicamente en proyectos que tenían que ver con infraestructura que eran claves para nuestro país. Los pagos ilícitos relacionados con contratos públicos. El presidente Alejandro Toledo es señalado por la recepción de estos pagos ilícitos que eran muy significativos, grandes cantidades, que se relacionan con la adjudicación de contratos públicos, con la finalidad de darle la adjudicación a esta empresa muy reconocida, Odebrecht. Esta le pagaba en retribución pagos ilícitos muy significativos. Estas sumas son parte de un esquema de corrupción que involucra la manipulación de procesos de contratación de beneficios personales. Luego tenemos la maniobra de blanqueo a través de empresas de offshore. ¿Qué hacían? Además de los pagos directos, se le atribuyen maniobras al blanqueo. ¿Qué es lo que pasa? A través de empresas offshore, estas entidades utilizaban para adquirir propiedades y facilitar las transacciones ilegales. Este era un nivel que tenían de sofisticación para ocultar estos fondos que venían de manera ilícita. El aumento de los costos en las obras públicas eran muy evidentes, ya que elevaban los costos de los proyectos. La corrupción ha resultado en un aumento significativo de todos estos costos, perjudicándonos a nosotros como Estado, como nación. El compromiso de la calidad de la infraestructura. Además, la calidad de las obras se ha visto comprometida, lo que es derivado en proyectos deficientes, ¿no? Que no cumplen con las características necesarias, los estándares técnicos necesarios que afectan nuestra seguridad en realidad y la funcionalidad de las mismas infraestructuras públicas, ¿no? La responsabilidad moral ante la corrupción. Sócrates enfatiza tanto a que los funcionarios públicos y a las personas comunes y corrientes tengan el deber ético de resistir y también de denunciar estos actos de corrupción, independientemente de la falta del marco legal que le exija. ¿Ok? Entonces, las lecciones socráticas aplicadas para el caso Odebrecht. La responsabilidad moral de los funcionarios, como yo les había mencionado, es muy importante, de lo tanto de los funcionarios como del público en general, de los ciudadanos. Esto radica en denunciar estos actos de corrupción. Luego, la ética sobre la legalidad. La enseñanza socrática, que la conciencia y la ética deben prevalecer sobre la obediencia incluso de la ley, sugiriendo que los individuos deben actuar conforme a los principios morales. Y luego tenemos el imperativo ético. La resistencia a la corrupción se convierte en un imperativo ético que trasciende cualquier sanción o castigo institucional, fomentando un cambio cultural hacia la integridad. Es tarea de todos, se podría decir así. Luego tenemos la democracia y el buen gobernante según Platón. Tenemos la educación ética y política. La educación ética de los líderes es fundamental, según Platón, para desarrollar un sentido de responsabilidad, de compromiso hacia la comunidad y a la justicia. Esto implica que los gobernantes deben ser formados no solo en habilidades técnicas, sino también en valores morales, ¿no? Que van a guiar y va a ser determinante su conducta. Los filósofos reyes. Platón también sugiere que los líderes deben ser filósofos reyes, es decir, gobernantes que poseen un amor por la sabiduría, un amor por el aprendizaje, por la ilustración, ¿no? Por siempre seguir aprendiendo y estar empapándose de las leyes.
y sobre todo que estén comprometidos con su Estado. La vigilancia ciudadana. Este es un papel muy importante que cubre toda esta sociedad, todos nosotros como Estado. Es clave para la visión platónica, para la democracia. Luego tenemos la ética aristotélica, virtud y justicia en la función pública. Según la ética a Nicómaco de Aristóteles, es fundamental que los funcionarios actúen impulsados por la virtud y la justicia, evaluando siempre el impacto de sus decisiones en la sociedad. ¿Ok? Luego las perspectivas filosóficas sobre la corrupción y el contrato social. Vamos a hablar de Hobbes. Él sostiene que la corrupción refleja la ausencia del poder central fuerte. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Odebrecht, la ausencia de este poder estaba en el propio presidente. Él era el que estaba cometiendo los actos ilícitos y esto lleva al caos y al conflicto a la sociedad, según Hobbes. Luego Locke argumenta que la corrupción rompe el contrato social y vulnera los derechos naturales. Por ejemplo, al menorar los costos, no cumplían con los términos técnicos para hacer un buen puente, por ejemplo, peatonal, ponía en riesgo la vida, ¿no? Que es un derecho natural de todos nosotros. Y según Resau, plantea que la corrupción representa un fracaso de la voluntad general. El deber moral en Kant, en el contexto de la corrupción en el Perú, los funcionarios deben cumplir sus deberes con integridad, actuando conforme a los principios éticos y legales que puedan aplicarse universalmente. Sugerencias. Tenemos sugerencias a un corto plazo, aquí aproximadamente un año. Por ejemplo, implementar auditorías externas para asegurar la transparencia en las contrataciones públicas. Por ejemplo, de 1 año a 3 años, proponemos crear unidades anticorrupción que operen en plena independencia y basadas en principios kantianos. Y de aquí a un largo plazo, fortalecer la participación ciudadana y la fiscalización, promoviendo la ética y la transparencia en la función pública. ¿Ok? Y bueno, las medidas propuestas, pues la planificación en tiempo real de los expedientes de contratación es muy importante, ¿no? Porque la transparencia y la gestión pública se puede fortalecer mediante la publicación en tiempo real, la transparencia de la información, ¿cierto? Y las unidades anticorrupción, como yo lo había mencionado, cumplen un rol muy importante. Crear unidades que fiscalicen, investiguen y sancionen todos los actos de corrupción. La reforma del régimen sancionador. Es fundamental reformar el régimen sancionador para establecer penas más efectivas también y disuasivas contra la corrupción. La educación cívica y ética viene desde incluso el hogar, desde la escuela, ¿cierto? Y cuando se están formando todos estos funcionarios públicos. Las certificaciones de conducta ética cumplen un rol importante, ya que la conducta ética para los altos funcionarios son cruciales para garantizar quienes ocupan estas posiciones de poder. La corrupción, en todo caso, de Odebrecht y Toledo revela la urgencia del enfoque integral que deberíamos de tener, ¿no? La interconexión entre factores estructurales, culturales y legales que perpetúan la corrupción en el Perú. Muchísimas gracias.